En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos nuevamente a este encuentro con la Palabra de Dios. Gracias al Señor hemos ido organizando aquí las labores en la casa, en el colegio, en la parroquia, y ahora contamos con el tiempo para volver a estar a través de estos medios compartiendo todo cuanto el Señor Dios nos está diciendo todos los días. Qué bueno estar atentos. Gracias, mil gracias, porque sé que ustedes me han ido acompañando durante estos días con su oración. Igualmente, en la celebración eucarística los he tenido en cuenta, rogando al Señor para que los siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes allí en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Sé que hay personas que nos siguen en Colombia, México, Argentina y otros lugares. Dios definitivamente llega a todas partes a donde Él lo quiere hacer. La situación que vive hoy el mundo, incluyendo, claro está, nuestra nación colombiana, nos invita a reflexionar muy en serio sobre estas características de las que nos habla el autor del Carnegie. Hacen falta hombres que no puedan ser comprados, cuya palabra sea una garantía, que pongan su carácter por encima de todo lucro, de opiniones sanas, firmes y que obren en armonía con ellas, que prefieran ser hombres de bien antes que millonarios, que estimen provechoso lo que es honesto, que sean honrados tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, cuya ambición no se limite a ellos únicamente, que estén listos a sacrificar el bien propio por el bien común, de valor y no cobardes que se dobleguen ante exigencias indebidas y de una sola cara. Y por su parte, la palabra de Dios propuesta para la liturgia de hoy nos anima también a reflexionar en este sentido, por cuanto el mandamiento del amor se expresa en la vivencia diaria de estos valores. Escuchemos la primera lectura tomada del libro de Ruth en el capítulo 1. Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí, y sus 2 hijos Maglón y Quilión. Al morir Elimelech, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orpá y la otra Ruth, y así vivieron unos 10 años. Pero también murieron Maglón y Quilión, y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras: váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Orpá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo: mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses, regresa tú también con ella. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Así regresó Noemí con su nuera, la moabita Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Aquí el autor sagrado nos deleita con una hermosa narración en la que nos presenta a una familia de Belén, llevándonos al siglo V antes de Cristo. A la muerte del padre de familia y de los hijos, la madre Noemí regresa a su patria en compañía de su nuera Ruth, quien luego se desposará con Booz y llegará así a ser la abuela de Jesé, padre del rey David. El libro de Ruth es una gran manifestación de fidelidad y de mansedumbre, al tiempo que contiene un mensaje de salvación universal. Hoy podemos decir que todos, hombres y mujeres, somos llamados por Dios a la salvación eterna, pero que no todos están dispuestos a aceptar esa llamada. Por eso vivimos la experiencia permanente de encontrarnos con alguien que rechace la presencia y la acción de Dios en su vida. Qué maravilloso poder de verdad permitir que el Señor actúe en nuestra propia vida, y solo Él nos puede encaminar por la vivencia de esos grandes valores que acabamos de escuchar. Solamente Él nos puede encaminar por esos caminos de bondad que encontramos en Noemí y en Ruth, su nuera. El Salmo 145 hoy nos invita a alabar al Señor y nos dice: alaba, alma mía, al Señor. Y todo mi ser alabe al Señor. Por su parte, el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 22. Los fariseos, oyendo que había hecho enmudecer a los saduceos, se juntaron en torno a Jesús y le preguntó a uno de ellos: doctor, tentándole: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Realmente Jesús de Nazaret conocía tanto la Sagrada Escritura como el misterio de la revelación. Por eso se ha atrevido a resumir estas verdades en el mandamiento del amor. A la luz de este mandamiento fundamental se comprenden todos los profetas y la ley. Y el mandamiento, nos subraya el Señor, se refiere sobre todo al amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Según sea nuestra medida del amor a Dios, así será el amor que le profesemos a nuestro prójimo. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también el Señor, quien nos exige, nos pide que amemos al prójimo así como Él nos ha amado. Si comprendiéramos que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, otra sería la realidad en el mundo actual, ya que todos estaríamos dispuestos a actuar en justicia y en derecho, es decir, a actuar de acuerdo a lo que el Señor espera. El verdadero sacrificio que yo quiero de ustedes, nos dice el Señor, es la práctica de la justicia.
¿De qué manera podemos vivir este querer del Señor? De muchísimas maneras. Por ejemplo, valorando toda la curva de la vida desde el momento de la concepción hasta el día en que, llamados por Dios, vivamos la experiencia en nuestra propia Pascua a la vida eterna, dándole el verdadero lugar a la sexualidad humana, haciendo conciencia clara y distinta de que la familia estable y en vida de fe es el lugar predilecto en el que la persona humana alcanza su madurez integral e integrante. Y de una familia así es de la que surgen las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Viviendo y testimoniando nuestra fe en el Dios de la vida, creciendo cada día más en nuestra confianza a Él, practicando día a día los mandamientos como señales de pista que nos llevan a la meta deseada de la felicidad, de la realización personal, de la santidad, del gozo eterno con Dios. Celebrando el acontecer de Dios en nuestra vida a través de los sacramentos, con alegría en el corazón, y hacerlo siempre en familia y en comunidad, como signo indiscutible de que somos la iglesia peregrina en todo el mundo, la iglesia cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros somos sus miembros. Todos nosotros los bautizados. El Señor nos llama a todos a la salvación, pero no todos aceptamos esa invitación. Permitiendo que el Espíritu Santo ponga en nosotros la oración para que así podamos crecer y madurar en la actitud orante como verdaderos hijos e hijas de Dios. Qué importante la oración. Por eso el Señor nos insiste: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Velen siempre y en todo lugar. Viviendo en conciencia nuestro compromiso social de cristianos, siempre iluminados por el mismo Señor Jesucristo, quien nos presenta las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, y las obras de misericordia, el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Bienaventuranzas y obras de misericordia como caminos a seguir a la hora de tenderle la mano amiga y caritativa a nuestro prójimo necesitado. ¿De cuántas formas entonces podemos nosotros valernos para vivir en la justicia y en la verdad, como lo espera el Señor de todos nosotros? Hay muchos otros caminos. Estos que acabamos de escuchar son apenas unas cortas señales que nos sirven en nuestra reflexión. Que la Santísima Virgen María, ella quien siempre nos acoge en su regazo materno, nos siga asistiendo y acompañando. A María Santísima nosotros la amamos como madre, la veneramos, pero no la adoramos. Adoramos a Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oremos. Oh María Auxiliadora, alcánzanos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición santísima permanezca de noche y de día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh María Auxiliadora, dichoso quien pide la bendición, la recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros.
Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.